Caterina, nos faltan 4 minutos para que ingresen tus compañeros. Ok. ¿Ya les han hablado? Por favor, Sí, sí. habiliten sus videos los que no lo tienen habilitado. Brian, falta Jonathan, ¿no? Sí. Ya lo puse. Creo que ya entra. Ok. Ya puedes empezar, por lo menos a colocar ya las imágenes. Okay. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. Ya. Ok. Jonathan está ingresando. Ya ingresó. Puedes comenzar. Ok. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar el tema de dermatitis atópica. Vamos a iniciar con la definición. La dermatitis atópica va a ser una dermatosis que es pruriginosa, crónica, recidivante. Va a ser una patología propia de la niñez y también se va a caracterizar por un bajo umbral al prurito. Es decir, que va a ser muy pruriginosa. En relación a la epidemiología, esta patología, esta dermatosis puede afectar a cualquier raza. En relación al hombre con la mujer, no hay una diferencia muy amplia, simplemente hay una relación entre 1 y 1.3 con un predominio muy leve en las mujeres. Como indiqué hace rato, es una patología propia o principalmente que va a afectar a los niños. Entre el primer y cuarto año va a representar hasta un 45% de los pacientes con dermatitis atópica, seguido por el grupo de 5 a 14 años con 37%, que van a ser los grupos más afectados. Ya los adultos y más de 14 años con 0.5 y más adultos con porcentajes menores. En relación a la etiopatogenia, no hay una etiología propia o única que se pueda describir para la dermatitis atópica, pero se han descrito distintos factores. Entre estos tenemos factores genéticos que están implicados como los cromosomas, el primer OSI del brazo corto del cromosoma 21, que está relacionado con la diferenciación epidérmica, y el cromosoma 33, que va a estar relacionado con la producción de inmunoglobulina E y también la producción de filagrina, de la proteína filagrina, que van a estar relacionados con la dermatitis atópica. También factores familiares. Se ha visto que hasta un 75% de los pacientes tienen antecedentes familiares atópicos. Acá te encontramos lo que es la tríada atópica, que incluye el asma, la rinitis, la dermatitis. También otros factores van a ser los factores inmunológicos. Se ha visto que estos pacientes tienen altas concentraciones de inmunoglobulina E. También va a estar afectado los linfocitos T, van a tener inmunidad celular disminuida. También los linfocitos TH1 con TH2 va a haber una desregulación entre ambos, habiendo un predominio con lo que es en relación a los TH2, que van a estar relacionados con la producción de interleuquinas o interleucinas, la 4, la 13, y que van a estar relacionados con la mayor producción de inmunoglobulina E. También las células de Langerhans, que van a tener una capacidad de adhesión a alergenos, que van a sensibilizar, esa capacidad de unión, perdón, en inmunoglobulina E, que van a sensibilizarlos más a alergenos. Y en relación a las bacterias, estos pacientes, como todos, pero estos sobre todo van a estar densamente poblados por bacterias como la Staphylococcus aureus, y este va a producir un antígeno que se conoce como el superantígeno, que va a ocasionar que va a disminuir la sensibilidad a esteroides. Por lo tanto, estos fármacos van a tener también menor efectos antiinflamatorios en este tipo de pacientes. Otros factores, tenemos alteración a nivel de la barrera cutánea, que vamos a ver más adelante, con esponjosis. Va a haber a nivel del estrato córneo, que deberían haber mayor cantidad de lípidos. A ese nivel vamos a tener alteraciones
de lípidos, o sea, no vamos a tener menores concentraciones de lípidos, que en una persona normal estos evitan la pérdida de agua transdérmica, y en estos pacientes, como va a estar alterada estos lípidos o no van a estar presentes en la misma cantidad, va a haber pérdida de agua transdérmica. Entonces van a ser pacientes con piel seca. Otros factores, tenemos los factores ambientales, tenemos en relación a la alimentación, cuando los pacientes son expuestos o las personas son expuestas a edades muy tempranas, hablamos en la etapa de la lactancia, expuestos a alimentos alérgenos como lo que son huevo, pescados, cítricos, antes de los 6 meses, que debería ser de lactancia exclusiva. Estos pacientes pueden ser pacientes atópicos cuando son en edades mayores. También los ácaros, el polvo, polen, hongos van a estar relacionados. El clima como gatillante indica como clima frío y también los climas cálidos van a ser gatillantes en estos pacientes. Y el material de la ropa, como por ejemplo la lana y material sintético, también pueden desencadenar dermatitis atópica. En relación a las características clínicas de la dermatitis atópica, este se va a presentar inicialmente como zonas eritematosas con pápulas finas, pero como indiqué al inicio, estos pacientes esta patología es muy pruriginosa, entonces estos pacientes tienden a rascarse, ¿no? Y entonces este rascado va a hacer que estas placas aumenten de tamaño, vamos a tener placas de dermatitis de mayor tamaño, las pápulas van a ser de mayor tamaño, se van a formar vesículas, y el rascado no va a disminuir el prurito, tampoco va a causar dolor, simplemente va a aumentar el prurito, entonces va a ser un continuo ciclo de rascado y entonces van a haber lesiones con costras hemáticas. Y ya más adelante, en etapas más crónicas, se va a presentar liquenificación, que va a ser una hiperplasia de la piel, va a estar más engrosada esta piel. Pero la presentación clínica va a ser variable también de forma topográfica en relación a los grupos etarios que mencioné al inicio. Como vemos acá los lactantes, vamos a empezar con los lactantes. Estos van a tener lesiones en la cara, por ejemplo, en la región facial, a nivel de las mejillas, con placas eritematosas con pápulas finas, con escoriaciones, incluso con lesiones costras hemáticas, y respeta usualmente el triángulo central. Pero también va a afectar o puede afectar lo que es a nivel del tronco, tanto la parte anterior como la parte posterior. Va a afectar también a nivel de los pliegues, acá vemos a nivel de pliegue axilar, pero también puede afectar a nivel de las rodillas, nalgas, región inguinal, a nivel del cuello, e incluso ser generalizada, puede dar una eritodermia. El siguiente grupo, los escolares, vamos a tener presentación también en los pliegues, acá vemos a nivel de pliegue de codo, en los huecos popliteos, pero también puede presentar a nivel del cuello, retroauricular, periorbitario, y hay una característica de los pacientes atópicos, que es este signo, que es el signo de Danny Morgan, que es el doble pliegue en párpado inferior, que va a estar presente en pacientes atópicos. El siguiente grupo de los adolescentes y adultos, que sería el grupo más reducido al que afecta esta patología, van a presentar a nivel del cuello, lesiones a nivel del cuello, a nivel de la cara, periorbitarios, también a nivel de las manos. En relación al diagnóstico, el diagnóstico va a ser netamente clínico, con todas las características que mencioné anteriormente, tanto del tipo de lesiones como también la parte topográfica de acuerdo a los grupos etarios. Sin embargo, se han descrito distintos criterios. Acá vemos los criterios de Hanifin y Rafka, que los divide en criterios mayores y criterios menores. Para llegar al diagnóstico debemos tener 3 o más mayores y 3 o más menores. Y entre los mayores tenemos a prurito, que habíamos dicho que es una patología muy pruriginosa. También la morfología, cómo son las lesiones, además de la distribución topográfica según los grupos etarios, la dermatitis crónica, crónicamente recurrente, y antecedentes familiares o personales de atopía, que había mencionado a un inicio que hasta un 75%, incluso 80% de estos pacientes tienen antecedentes familiares de atopía. Y entre los criterios menores acá vemos una lista larga que, como dije, tienen que haber 3 o más de estos criterios. En relación a la histopatología,
los hallazgos histopatológicos van a estar como divididos entre hallazgos tempranos o una forma aguda y también hallazgos tardíos o una forma crónica. Y vemos de forma aguda o temprana lo que es la espongiosis. Esta espongiosis hace referencia a un edema intracelular a nivel de la epidermis, con espacios mayores intercelulares, con infiltrado linfocitario. Esto es el inicio. Luego, posteriormente, de forma tardía, se va a presentar con lo que es la hiperkeratosis, que va a ser un aumento de grosor de lo que es de la capa córnea, que va a ser la capa más superficial de hiperkeratosis, y también puede cursar con acantosis, que va a ser un aumento de grosor de lo que es la capa espinosa, que correspondería a ese sector. Acá. Esos serían los hallazgos histopatológicos de la dermatitis atópica. En relación a los diagnósticos diferenciales, se van a hacer con lesiones que son similares a la dermatitis atópica. Encontramos a la dermatitis nular, que incluso dice que se presentan asociadas hasta un 25%. Son lesiones más ovoides, más redondeadas. Esa va a ser la característica de la dermatitis nular. Este va a presentar también, sobre todo en manos y en piernas, en el miembro inferior. La dermatitis por contacto, que es la que vimos ayer, van a tener lesiones similares a la dermatitis atópica. Simplemente, bueno, lo que la caracteriza va a ser la presentación a nivel de las manos, de los brazos, y con el antecedente de un contactante que haya desencadenado esta reacción, ¿no? La dermatitis seborreica, que me voy a mencionar en la dermatitis atópica, también hay lesiones a nivel de la piel cabelluda, como la dermatitis seborreica. La diferencia entre la dermatitis atópica, cuando afecta, por ejemplo, acá a nivel de la piel cabelluda, es que da escamas delgadas. En la dermatitis seborreica, las escamas son más gruesas, son más oleosas, y puede afectar, y esta usualmente afecta a tempranas edades, incluso antes de los 2 meses, a diferencia de la dermatitis atópica, que si bien afecta a niños, no son edades tan tempranas. Otro diagnóstico diferencial va a ser las tiñas. Las tiñas, sobre todo, indica para pacientes adultos, va a ser un diagnóstico diferencial. Cuando tengan lesiones también en miembro inferior y en miembro superior y miembro inferior, estas tienen como una morfología diferente, ¿no? Las tiñas van a ser, en los bordes van a ser más reactivos o activos, y en la parte central no son tan activos como el borde central, en los bordes, que lo van a diferenciar de la dermatitis atópica. Otro va a ser el síndrome de Wiskott-Aldrich, que indica que las lesiones son casi indistinguibles de la dermatitis atópica, pero estos pacientes cursan con púrpura trombocitopénica y también son con la inmunodeficiencia. Por lo tanto, estos pacientes van a tener infecciones recurrentes y muy extensas, que nos van a ayudar a diferenciarlo de la dermatitis atópica. En relación a su pronóstico, en general se dice que es bueno, que van a remitir en la adolescencia, incluso en el grupo de los lactantes, indica que hasta los 2 años a veces remite y sin dejar huella incluso la dermatitis atópica. Sin embargo, cuando la dermatitis atópica persiste en la adolescencia o en etapas adultas, va a ser de muy difícil control. Y en relación a las lesiones extensas o lesiones más agresivas que puede también dar lugar a la dermatitis atópica, encontraríamos la eritodermia, que sería una presentación generalizada en todo el cuerpo, que puede complicarse también con dermatitis exfoliativa, descamación. Y estas lesiones, que son más agresivas, van a dar lugar a alteraciones en la regulación de la temperatura, también alteración en el equilibrio hidroelectrolítico, con retraso en el crecimiento. Esto va a estar relacionado, por un lado, que van a rechazar alimento, va a haber insomnio, que van a estar relacionados con el retraso en el crecimiento de estos niños, que son los principales afectados, ¿no? En relación al tratamiento, van a haber tanto cuidados generales como medicamentos, y el objetivo va a ser la remisión de las lesiones. No se cura, digamos, la dermatitis atópica, se tratan las lesiones y se intenta remitirlas.
Entre los cuidados generales encontramos la humectación. Habíamos visto que entre los factores teníamos en la piel que estos pacientes tenían piel seca, entonces hay que mantenerlos húmedos, con humectantes, emolientes. En relación a los baños, estos no deben ser tan frecuentes, deben ser espaciados. Se dice una vez al día y si se podría espaciarlos entre 2 o 3 días con jabones neutros y sin usar nada que traume la piel como esponjas, cepillos. En relación a la ropa, les mencioné anteriormente que habían como factores en ciertos componentes de la ropa sintética y la ropa de lana que pueden desencadenar, entonces se recomienda el uso de ropa de algodón. Y en relación a los alimentos, no está indicado que se restrinja ningún alimento a no ser que se demuestre que sean alérgicos a estos alimentos. En relación a los medicamentos, se van a usar lo que son los corticoides tópicos, no se utilizan, o al menos no en primera instancia, no se van a usar los sistémicos, van a ser los tópicos los que vamos a usar, principalmente lo que es la hidrocortisona. También se pueden usar de forma tópica inhibidores de la calcineurina, que encontramos el tracolimus y la pimecrolimus. El tracolimus va a estar indicado para lesiones... Catherine, es tacro, no es traco. Perdón, Tacro. Tacrolimus. Tenemos el tacrolimus, que va a estar indicado para lesiones moderadas a graves. El pimecrolimus, que va a estar indicado para lesiones leves a moderadas. Esta va a tener menos efectos adversos que los corticoides tópicos. Estos producen atrofia cutánea y estos no van a tener ese efecto adverso. A lo que leí podrían producir ardor o eritema inicialmente. Los antibióticos no se utilizan de primera instancia, van a estar usados solamente cuando se sospeche o haya una sobreinfección, sobre todo por Staphylococcus aureus, se utiliza beta-lactámicos como la doxiciclina, y en caso de haber resistencia o alergia va a ser los macrólidos. Los antihistamínicos de propio tampoco son usados de primera línea o de forma inicial, ¿no? O sea, van a ser usados cuando haya lesiones extensas y también prurito muy intenso, según los antihistamínicos. Se prefieren los antihistamínicos de primera generación, los de primera generación, como la difenhidramina, por su efecto sedante, que va a ayudar con el insomnio. Y si no, también tenemos los otros de segunda línea que no tendrían el efecto sedante, que serían, por ejemplo, la loratadina, la cetiricina. Cetiricina, sí. Perdón. Y en relación, tenemos acá los anticuerpos monoclonales que se están usando como la tupilumab, que van a tener como que efecto dirigido hacia los interleucinas de 4 y 13, que están encargadas o van a estar relacionadas con la producción o sobreproducción de interleucina E. Este va a ser más tratamiento dirigido. En general, el tratamiento va a ser ambulatorio. Simplemente la hospitalización va a estar indicada cuando haya eritrodermia o cuando haya una infección secundaria muy extensa o cuando haya resistencia al tratamiento. Pero en la mayoría de los casos van a ser de tratamiento ambulatorio. Esta es la bibliografía que usé y bueno, con esto concluyo y gracias por su atención. Ok, está bien. Entonces, el diagnóstico, que les quede claro, es clínico mediante los criterios de Hanifin y Rafka. Acuérdense algo de dermatitis atópica. Si no existe prurito, sea el niño, adolescente o adulto, si bien que es la patología más frecuente dentro de lo que es dermatología pediátrica, pero si no existe prurito, chicos, no es dermatitis atópica. ¿Ok? Entonces, para hacer el diagnóstico necesitas tener 3 criterios mayores, pero siempre tiene que estar el prurito entre estos 3. Eso que les quede claro. Si hubieran dudas, me dicen al final. Entonces, está bien, Catherine. Seguimos, por favor, con prurigos. ¿Cuál de ustedes? Yo, doctor. ¿Gustavo? Sí, voy a compartir mi celular. Ya.
¿Ya se ve la presentación? Sí, Ya, voy a empezar. Brian, ¿no ves? Brian Gustavo. Sí, Brian Gustavo. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Bueno, el tema que voy a exponer es prurigo. Vamos a empezar definiendo qué es prurigo y viene del latín prurigo, con el mismo nombre que quiere decir comezón. Y al hablar de prurigo, estamos hablando de varias enfermedades cutáneas que van a tener las siguientes características. Van a tener un prurito pertinaz, es decir, constante, van a presentar pápulas y microvesículas. Vemos entonces los tipos de prurigo que hay. Aquí observamos el prurigo actínico, que es el prurigo solar, que vamos a ver más adelante, que se presenta en las zonas de la piel expuestas al sol, como en la cara, en las extremidades. También tenemos el siguiente, el prurigo nodular, que se presenta también frecuentemente en las extremidades, principalmente inferiores, y en las zonas extensoras. El prurigo melanótico, que se presenta en la espalda y en el pecho, y el prurigo simple, el estrófulo, o el prurigo por insectos, que también se presenta en las partes externas de los miembros. Ahora vamos a empezar exponiendo todos los prurigos. Empezamos con el prurigo por insectos. También podemos llamarle simiciasis, prurigo de llegada, estrófulo, prurigo apodémico, urticaria papulosa, líquen urticado, y se define como una dermatosis reaccional a la picadura de insectos que se presenta principalmente en niños. Esos insectos pueden ser los chinches, de ahí es la simiciasis, o pueden ser provocados por pulgas, la puliciasis, o puede ser provocados por mosquitos o otros ectoparásitos. Bueno, la característica es que va a presentar pápulas, ronchas y costras hemáticas, que se presenta en la región lumbar, las nalgas, las caras externas de las extremidades, y la característica es que es muy pruriginoso. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es cosmopolita, es decir, está presente en todo el mundo, pero va a predominar en los países que se encuentran en la zona tropical, y también en personas que tienen un nivel socioeconómico bajo. Es bastante frecuente y va a ser el 28% de la consulta dermatológica. Se va a presentar en niños de edades de 1 a 7 años y es más frecuente en varones en una relación 3:2. ¿Cómo se va a producir? Se va a producir mediante los insectos. Tenemos el chinche del género Cimex lectularius, o puede ser por pulgas, Pulex irritans, o mosquitos, o otros ectoparásitos, y cualquiera en contacto con la piel que tenga van a producir una reacción de hipersensibilidad precoz y una reacción de hipersensibilidad tardía. En la reacción de hipersensibilidad precoz se va a producir por la IgG, se va a liberar la histamina con edema vasomotor transitorio de la dermis, que va a producir la roncha. Y en la reacción de hipersensibilidad tardía se van a formar las pápulas, que son la respuesta celular tipo 4, y va a depender de los linfocitos T. Las características que van a presentar son las pápulas, las microvesículas, principalmente en extremidades, como se observa. La simiasis es, como ya mencioné, en las partes que se encuentra, región lumbar, nalgas, caras externas de las extremidades, se van a presentar de forma simétrica, y observamos las ronchas, las costras hemáticas, que es la unión de las pápulas y el prurito, y de ahí el nombre de prurigo. También se puede observar escoriaciones y vesículas, las seropápulas y ampollas. En la puliciasis tenemos que predominan las lesiones de tipo pápulas y petequias dispersas. El diagnóstico diferencial tenemos la escabiasis, que también son pápulas eritematosas producidas por el sarna. Tenemos la varicela, que presenta pústulas, costras, úlceras, dermatitis herpetiforme, que es el sarpullido. Después tenemos el líquen plano, que se presenta con erupciones inflamatorias, también son pruriginosas. El pitiriasis liquenoide,
que son lesiones igual papuloescamosas, y también tenemos las urticarias, que pueden ser diagnóstico diferencial. Los datos histopatológicos tendríamos la espongiasis, que es el edema intracelular, y necrosis epidérmica. Espongiosis. Espongiosis. Sí. Espongiosis, el edema intracelular, que es el que se observa en la imagen. Y en la dermis también podemos observar infiltrados de linfocitos, histiocytos y eosinófilos. En cuanto al tratamiento por insectos, de pruridos por insectos, tenemos preparados tópicos inertes, que se mencionaba las pastas del azar o linimiento de oleocalcario, soluciones con mentol, fenol o alcafor. Y para las lesiones recientes se pueden utilizar corticoides de potencia baja o media. También se puede utilizar la combinación de corticoides y antibióticos que se da por vía tópica. Y por vía oral se puede dar antihistamínicos como la hidroxina, 1 miligramo kilogramo día. Y al ser una... Perdón que te corrija de nuevo. Es hidroxicina. Después de la XI viene ZI. Hidroxicina. Ah, ya. ¿Ya? Está bien. Bueno, la hidroxicina, y al ser una enfermedad por insectos, se van a utilizar repelentes como la dietiltoluamida. Ya, pasamos al siguiente prurigo, que es el prurigo nodular de Haidt, y lo definimos. Primero vamos a ver los sinónimos, que son puede llamarse también prurigo nodulares, líquen plano verrugoso, liquenificación circunscrita nodular crónica, y es una dermatosis pruriginosa que es de causa desconocida. Las características es que va a tener los nódulos múltiples o solitarios que van a aparecer en superficies de extensión, principalmente en las extremidades inferiores. Tienen tendencia a la simetría, y este tipo de lesiones en los nódulos en ocasiones pueden ser generalizadas. La evolución es crónica porque frecuentemente tiene brotes y no hay un tratamiento definitivo. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad bastante infrecuente, con una frecuencia de 0.17% de la consulta dermatológica, por lo que es una enfermedad rara. Se va a presentar en edades de 30 a 50 años, se va a presentar en todas las razas, y la relación entre hombres y mujeres es de 9 a 1. Al igual que en el prurigo por insectos, se predomina en un clima cálido y empeora en otoño. En cuanto a la etiopatogenia, es desconocida. Se cree que puede ser que cada persona, el factor individual, tenga una hipersensibilidad. Puede también tener antecedentes de picadura de insectos o trastornos metabólicos o neuropsiquiátricos. Y el factor de crecimiento neural, que produciría una proliferación neural histológica por el rascado, y el rascado persistente parece influir en la cronicidad de esta enfermedad. El cuadro clínico, de igual forma, es, como ya he mencionado, bilateral, que pueden generalizarse. Es mucho más frecuente en brazos y piernas, en las zonas extensoras, en el tronco y la cara un 8%, y en brazos y piernas 90%. La lesión que observamos en pantalla es ya una lesión crónica que se produce de 15 a 25 años, y se observa una cicatriz dicrómica. La característica del prurito nodular es que el prurito va a ser muy intenso, intolerante y desesperante. Se va a producir tanto de día y de noche, y si la paciente tiene algunas alteraciones mentales, puede llegar igual a tener suicidio, puede llegar al suicidio. Después, en el cuadro clínico, en sí, como son las lesiones, van a ser áreas circunscritas de liquenificación, con el engrosamiento que se produce, con aspecto de nódulos únicos o múltiples y de tamaño variable, que van de un tamaño de 0.5 a 3 centímetros. Son semiesféricos, independientes, es decir, están separados entre sí, están bien delimitados, y los colores que presenta son rosados o gris amarillentos. Los datos histopatológicos que se presentan es una hiperkeratosis vertical en bloque,
y presenta gran espesor con disminución de la granulosa, tapones córneos y acantosis moderada e irregular. En cuanto a la dermis, se va a presentar papilomatosis con infiltrados en focos y bandas de linfocitos, histocitos y eosinófilos, con pocos mastocitos y plasmocitos, como se observa en la imagen, infiltrados. También encontramos fibrosis de colágeno. A veces puede haber cambios neurales, como la hiperplasia de las fibrillas y proliferación de las células de Schwann. En cuanto al diagnóstico diferencial, tendríamos el líquen plano hipertrófico, escoriaciones neuróticas, queratoacantoma solitario, la misma simiciasis. También tenemos las verrugas, dermatitis crónicas, la lepra, la lepra nodular, lepromatosa nodular, el líquen amiloide, también las dermatitis atópicas, las tuberculosis, la colagenosis perforante reactiva y la micosis funcoide. Tiene todos esos diagnósticos diferenciales. En cuanto al tratamiento, se utiliza antihistamínicos. Los que tienen resultados limitados son los antihistamínicos, pastas con alquitrán de hulla o ácido salicílico y radioterapia. Con resultado moderado, la clofazimina de 100 a 300 miligramos día, y los que tienen un buen resultado es la ciclosporina por vía oral, que se debe aplicar por más de 2 semanas e incluso se puede aplicar hasta un año. Otro sería el láser excimer monocromático y la talidomida de 100 a 400 miligramos día, que debe ser tratada al inicio de la enfermedad para que tenga buenos resultados en las primeras 2 semanas. Y también si la paciente tiene alteraciones psiquiátricas o psicológicas, una psicoterapia y psicofármacos. Pasamos al siguiente plúrigo, que es el plúrigo actínico. Y lo vamos a definir. Primero los sinónimos son los plúrigo solar, dermatitis solar o dermatitis actínica. Va a ser la fotodermatosis idiopática de las partes expuestas a la luz del sol. También va a tener su evolución crónica y pruriginosa y aspecto polimorfo, que se puede presentar al principio como eritema, pápulas, costras hemáticas y zonas de eczema, y mientras progrese se va a producir la liquenificación de forma tardía. En cuanto a la epidemiología, se va a presentar en todas las razas, pero se menciona que es más frecuente en personas que viven a 1500 metros sobre el nivel normal, principalmente mestizos e indígenas. Se va a presentar en una edad de 10 a 20 años y es un poco más frecuente en mujeres con una relación de 2 a 1. En cuanto hacia la etiopatogenia, primero es que va a tener una frecuencia familiar, antecedente familiar de esta enfermedad de 3 a 15% con herencia autosómica dominante. Lo que se va a producir es mediante los rayos ultravioleta B y ultravioleta A. Se van a sintetizar fotoproductos y estos van a estimular la inmunidad celular, y los que participan en esta lesión son los linfocitos T colaboradores, auxiliadores CD450-RO y la interleucina 2. Y también se han observado algunos folículos linfoides donde intervendrían linfocitos B y las células CD20. Además, los queratinocitos muestran la inmunoreactividad respecto al calprotectina y factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos una clasificación que es la eritematosa, que es la que se presenta similar al lupus eritematoso, es decir, con lesiones en la cara, y es predominante en los niños. También tenemos la variedad de pequeñas pápulas o grandes pápulas, placas infiltradas, y también el plúrigo actínico puede producir lesiones tanto en la conjuntiva como en la boca, con la queratoconjuntivitis fotoalérgica y quelitis de plúrigo actínico, que es más raro. El cuadro clínico, en la forma eritematosa, se vería diseminado en la parte de la cara, que se observa en las mejillas, en el dorso de la nariz, los pabellones auriculares, la zona del escote, las caras externas de los brazos y antebrazos, torso de las manos y la cara anterior de las piernas, es decir, todas las zonas expuestas al sol.
Se presenta con eritema, pápulas, costras hemáticas, exudaciones y liquenificación en una etapa más tardía. Y puede haber secundarios zonas de eczema, hiperpigmentación o hipopigmentación y cicatrices residuales. El prurito igual es intenso y tiene su evolución crónica. Si la lesión se produce encima de las cejas, se puede producir una pseudoalopecia en las cejas o en cualquier parte que tenga vello corporal. Y en caso de la submucosa labial, presenta eritema en forma de escamas, fisuras y exulceraciones. Si tiene alteraciones en los ojos, entonces se va a presentar una fotofobia, congestión conjuntival en un 45%, puede haber pinguécula y hasta pseudoterigium o conjuntivitis exuberante pigmentada. Los datos histopatológicos, tenemos la hiperkeratosis con parakeratosis, acantosis y engrosamiento de la lámina basal. Dermis superficial se puede encontrar igual un infiltrado perivascular denso. Después, si la lesión, en datos histopatológicos en los labios, puede haber espongiosis, ulceración del epitelio, vacuolización de la basal, edema del corion con vasodilatación y presencia de eosinófilos. Y en la conjuntiva, si es que presentara la lesión, muestra la hiperplasia del epitelio, vacuolización de la basal, vasodilatación, incontinencia de pigmento y melanófagos. Bueno, el diagnóstico diferencial es la dermatitis atópica con fotosensibilización o dermatitis por contacto y fotocontacto. También la fotosensibilización por productos locales o sistémicos, la urticaria solar, pelagra, porfirias, el lupus eritematoso, el reactor persistente a la luz y dermatitis actínica crónica. El tratamiento puede ser por vía oral o por vía tópica. Y por vía oral tendríamos que darle las cloroquinas, como el difosfato de cloroquina, que se da una dosis de 250 miligramos por las mañanas durante varios meses, y también la talidomida, de 100 a 200 miligramos por la noche, que daría resultados en 15 a 60 días. Y lo que se utiliza en la vía tópica es lo que impida el paso de la luz, el talco, calamina, bentoína, óxido de zinc, dióxido de titanio, pero la desventaja es que deja la piel blanca o rosada. La alternativa puede ser un ácido paraminobenzoico al 3 a 5% de solución alcohólica, las benzofenonas y cinamatos. La prevención sería pues la utilización de una protección física por la utilización de sombreros, sombrillas, ropas de algodón que impiden el paso de la luz, evitar el sol, principalmente en los horarios donde más daño puede producir. Ya estamos todos. Ya. Entonces, con lo último del prurigo actínico sería la prevención, que es la protección física mediante sombreros y sombrillas, o ropa de algodón que impida el paso de los rayos ultravioleta, y evitar el sol de 9 a 4 de la tarde. También prohibir los baños de sol desmedidos y el uso de bloqueador o un filtrador solar adecuado. Y por último, que es el prurigo melanótico, que no encontré mucha información, pero se caracteriza por pápulas pequeñas asociadas con excoriaciones. La característica es que se presenta, a diferencia de los otros, en zonas de la espalda y en el pecho, y también se puede presentar en las partes posterolaterales de los brazos, y posteriormente se presenta una pigmentación oscura. Y las características que tiene es más común en mujeres adultas, tiene un prurito moderado, pero que es constante,
Y otra forma de presentación es el prurigo pigmentoso, que es una hiperpigmentación reticulada, y el tratamiento que se da es dapsona y minoxidilina. Esa sería la bibliografía y eso es todo. Gracias. El prurigo melanótico es el prurigo del adulto, por decir, simplemente con hiperpigmentación, es decir, es un incremento en la melanina a nivel de la superficie. Después básicamente es lo mismo. Ok, y nos quedaría solo urticaria, ¿verdad? Ese tema más de una vez, chicos. Sí, y lesiones elementales también, doctora, hicimos. Así han hecho, perfecto. Y entonces, ¿por cuál empiezo, doctora? Yo hice los dos. ¿Empiezo por lesiones elementales, tal vez? La que te guste más. Bueno, Brian, ¿no ve? sí, doctora, Brian. Ah, tengo O que sea, presentar. Brian, Sí, Brian, doctora, con mi latita. Brian, tal cual. Y perdón por mi cámara, doctor, no sé qué pasó, se colgó y no No te sé qué hacer. preocupes, a Dentro veces del... ajá. sucede. A veces Sí, es también uno que yo entra entro y de se mi olvida, ¿no ve? computadora. Entro de mi computadora y tengo que usar mi celular, pero esta vez no sé por qué no está No hay funcionando. problema. Tú me avisas cuando ocurre eso. Ok, Sí, doctora. Brian, Ya está dale, presentando, ¿verdad, doctora? ya se ve. Listo. Bueno, entonces voy a hablar sobre las lesiones elementales. Pues también hay que tener en cuenta, ¿no?, unos objetivos, ¿no? En el texto muestra que se debe conocer también lo que es la historia clínica dermatológica, ¿no? Y el examen físico, que a veces por más que tenga un orden, pues el examen, hablando de dermatología, este puede ser no necesariamente igual. Entonces, hablando del análisis general, obviamente tenemos que hacerlo eso sí o sí, pero el examen físico ya en algunas patologías se lo puede hacer al paciente desnudo si eso lo requiere, especialmente los niños, aunque en adultos es más difícil, ¿no? A veces no requiere nada de eso porque la lesión misma puede estar en la cara, ¿no? Entonces, todo el proceso, toda la información tiene que estar dirigida hacia lo que es el proceso dermatológico. Pues tiene que haber un interrogatorio donde vamos a obtener la información, tenemos que saber el tiempo de evolución, si es persistente o remitente, las exacerbaciones, si empeora, si va a mejorar, en qué circunstancias se van a dar, si hay miembros de la familia que están infectados y si ha dado algunos medicamentos antes o algún tratamiento. Y hablando en sí de las lesiones elementales, pues existe una clasificación que le divide en primarias y secundarias. Las primarias son las lesiones elementales que se dan en sí mismas y las secundarias que surgen sobre las primarias, por así decirlo. Y hablando de lesiones elementales primarias en sí, podemos hablar según su contenido, si es sólido o líquido. Las de contenido sólido tenemos las planas o palpables, son las que no van a dejar la cicatriz. Dentro de las lesiones planas tenemos las que miden menos de 1 centímetro, que son las máculas, y si miden más de 1 centímetro, pues las consideramos como manchas. Si desaparece la presión digital, pues es eritematosa, y si no desaparece, son purpúricas. Y si existen vasos visibles, hablamos de telangiectasias. El término de palpable va a hacer referencia exclusivamente si existen perdón, estamos acá. El término de palpables vamos a hacer referencia a si existe lesión que tenga un relieve, si tiene relieve o no. Entonces, entre las lesiones palpables tenemos las pápulas que miden menos de 1 centímetro y las placas que miden más de 1 centímetro. Las excepciones son el abón y el nódulo, que tenemos acá el abón, que es una lesión que tiene relieve, pero va a durar menos de 24 horas y también creo que puede ser hasta menos de 48 horas. El nódulo, que es una lesión que se va a identificar por la palpación, pero que no se puede ver. Vemos aquí en la imagen, ya puede ser característico de un granito, por así decirlo, algunos que no salen, ¿no? El contenido sólido, dentro de esta todavía tenemos las elevadas, que en sí todas estas van a dejar cicatriz, hablando del tumor, que es una masa excreciente, el tubérculo, que es una masa excreciente que puede ser impactada, podríamos decirlo,
como un nódulo más un tumor. Y la goma, que es una placa ulcerada. Dentro de las de contenido líquido, tenemos que ver si es seroso o hemático, y si mide menos de 0,5 centímetros, 1 centímetro, hablamos de las vesículas, que son estas, y si mide más de 1 centímetro, tenemos las ampollas, y si estas se van a unir, van a formar las flectenas. Si el contenido líquido es purulento, tenemos las pústulas, que son estas de acá, y si tiene otro contenido líquido, semilíquido, pues tenemos el quiste, que es este de acá. Acá tenemos como un algoritmo que encontré de las lesiones elementales primarias. Entonces, es de contenidos, vemos si es de contenido sólido y si se va a elevar respecto a la piel. Si no es así, tenemos que ver el tamaño. Si es menor a un centímetro, es mácula. Si es mayor a un centímetro, es una mancha. Si es poco común o muy poco, tenemos que ver también el tamaño. Si es menor a un centímetro, hablamos de una pápula. Si es menor a un centímetro, de la placa. Y si no desaparece, si desaparece en menos de 24 a 48 horas, podemos hablar de un abón. Si claramente se va a elevar respecto a la piel y se palpa y se ve, si es así, es un tumor, y si solo se palpa, es un nódulo. Si vamos al otro lado de contenido líquido, y si es el contenido es serosomático, tenemos que ver el tamaño. Si es menor a 0,5 centímetros, podemos pensar de una vesícula. Si es mayor a 0,5, de una ampolla. Y la suma de varias ampollas que dijimos, una flectena. Si el contenido es purulento, es una pústula. Y si es cualquier otro, podría ser un quiste. Acá para que lo tengan. Esto es lo mismo que hablé hasta ahora. Ahora vamos a pasar a las lesiones secundarias. Estas se subdividen en transitorias permanentes y, como dijimos, son consecuencia de la evolución de otro proceso o podrían estar sobre las primarias. Entre las transitorias, pues existen las escamas que se van a desprender por sí mismas, las constras que si no se desprenden y son secreciones secas, son costras, y si no se desprenden y son tejido desvitalizado de color amarillo, tenemos acá el esfacelo, y si son negras, hablamos de la escara. Las permanentes, pues tenemos la piel endurecida, y si el endurecimiento es difuso, hablamos de una esclerosis. Si el endurecimiento es delimitado, pues tenemos la cicatriz. Y si es secundario a un rascado o a los roces, hablamos de la lichenificación, que es de ahí. Dentro de esto podemos hablar de la piel perdida o la solución de continuidad. Tenemos acá la imagen de la fisura, que es una solución de continuidad lineal, que vemos que está lesionando lo que es la dermis y la epidermis. La erosión que tenemos ahí, que es superficial y no lineal. Y si la erosión va a dejar una cicatriz que no es superficial, pues tenemos la úlcera. Acá tenemos lo mismo que hace rato, un algoritmo de las lesiones elementales secundarias. Vemos si son transitorias y se desprenden por sí mismas. Si es así, es escama. Si no, es una costra. Si el tejido es desvitalizado y es de color amarillo, tenemos el esfacelo. Si es de color negro, es la escara. Y si son permanentes, vemos si la piel es endurecida. Si es así, esclerosis. Y si no, se debe ver la forma. Si es lineal, es una fisura. Si es superficial, una erosión. Y si es profunda, hablamos de una úlcera. Acá tenemos igual como un resumen de todo lo que son las lesiones elementales secundarias. Y también se debe ver, ¿no?, lo que es el color de las lesiones. La lesión es roja, violácea. Si es así, el origen es vascular. Si la respuesta es no, el color respecto, se debe ver el color respecto a la piel circundante. Si es más claro, lesión melánica crómica, vemos si es parcial, hipocrómica, si es total, una cromía. Si el color es más oscuro, una lesión melánica hipercrómica. Si es homogéneo pero no el normal, vemos que el origen es exógeno, o vemos si el origen es endógeno. Pues ya vemos todos los elementos, ¿no?, que tenemos ahí, la bilirrubina, la urea y eso es un poco muy aparte. Pues tenemos los métodos de ayuda para el diagnóstico dermatológico, que es lo principal, que es la biopsia de la piel, así como para los cardiólogos existe el electrocardiograma, para los dermatólogos también podría ser la biopsia. Entonces, ya sabemos que consiste, que se obtiene un fragmento de tejido de un ser vivo, y puede ser de dos tipos, puede ser incisional o excisional. El incisional sabemos que es un fragmento en la que se saca un fragmento de la lesión, y el excisional
sí, por así decirlo, saca toda la lesión, ¿no? Por eso ya hay que ver cuándo sí, cuándo no. Entonces existen indicaciones. ¿Cuándo? Cuando usamos una biopsia para corroborar la impresión diagnóstica o para descartar una otra, o para detectar una enfermedad en algún tejido que no esté infectado, ¿no? Para asegurarnos, para ver las modificaciones morfológicas, ¿no? Si está respondiendo bien al tratamiento o como parte de un estudio integral. Y pues la técnica, pues es una única lesión, hay que ver el tamaño, naturaleza, edad, el tamaño del paciente, pueden ser múltiples, y ¿cómo no recuerdo? Puede ser representativa y una fase álgica, la no es cortada, el sitio de cicatriz no tiene que ser trascendente. Y esa es la bibliografía. Y eso sería todo sobre lesiones elementales. Ahora podemos hablar de síndrome urticariano, doctora. Sí, comienza ahora con urticaria, que algo has mencionado sobre la roncha, que es la lesión Sí, elemental. Entonces, sí se está compartiendo lo de síndrome urticario todavía. no, solo dice, estás con la última del anterior tema. Es que no, claro, tengo que cambiarlo. Es esta. Ahora sí, doctora. ¿O todavía? Ahora sí. Allá. Bueno, ahora vamos a hablar sobre síndrome urticariano o urticaria. La definición, pues el síndrome urticariano es una erupción que se va a caracterizar por un intenso prurito y ronchas, como vemos en las imágenes. Estas pueden ser de tamaño variable, también en número es variable, la extensión también es muy variable, pero la duración es leve, es no mayor a 24 horas. Y si recordamos un poco de las lesiones elementales, hablamos de la BON, aunque como les decía, algunos lo consideraban hasta 48 horas. Pero el síndrome en sí mismo, la enfermedad del síndrome urticariano puede durar días, puede durar meses, incluso años, como vamos a ver más adelante. La ectopatogenia, pues el mecanismo en sí es un aumento de la permeabilidad de los capilares y las vénulas, y pues existe un amplio número de los mediadores locales, pero el más conocido es la histamina. También están implicados otros, ¿no? Como las prostaglandinas, leucotrienos, o puede ser también los factores activadores de plaquetas, las citocinas también, ¿no? Las interleucinas y el interferón alfa que están liberados principalmente por el mastocito. Ahora bien, hablando del estímulo en sí, el efecto liberador es por la inmunoglobulina E alérgena específica, la inmunoglobulina E en sí, y también anticuerpos, ¿no? Anti-inmunoglobulina E. Y eso, hay una extravasación de fluidos, va a haber un edema y eritema, y la lesión superficial, ¿no? Los sabones, y si es profundo, angioedema, que están muy a menudo asociadas. La epidemiología, pues el 15% de la población general en algún momento se va a ver afectada por alguna forma de urticaria. Se ha visto que 6 de cada 10 pacientes son niños. Y hablando de clínica, como les decía, la lesión elemental es un abón o roncha, también se conoce, que como les decía puede ser únicas o incontables, puede estar afectado solo un segmento del cuerpo, puede estar implicado en varios segmentos, como vemos en la imagen derecha, ¿no? Que es el tronco y las extremidades. La clasificación, pues no hay una clasificación en sí porque leí que es muy variable, pero sí se puede hacer una clasificación descriptiva. Entonces tenemos las urticarias físicas, las urticarias no físicas y las urticarias idiopáticas o primarias. Vamos a hablar sobre las urticarias físicas. Estas van a abarcar más o menos el 3 a 4%. La más común, como vemos en la imagen, es el dermografismo por trauma, que como vemos ahí puede ser producido por el rascado, pero no es un motivo por el que el paciente venga a consulta.
ya que más o menos el 5% de la población en todas las edades lo va a presentar. Y como vemos acá en la imagen, pues el cuadro clínico son ronchas que más o menos son lineales, que siguen la forma del trauma. Aparecen a los 30 o los 60 minutos y van desapareciendo poco a poco, ¿no? No es algo por lo que puedan consultarse. Y si viene a consulta es porque ya lo ha tenido desde antes. Tenemos la urticaria por presión retardada. Eh, son lesiones que aparecen más o menos 2 a 6 horas después de haber hecho una presión sobre la piel. Puede también estar acompañada de fiebre o artralgias. Se ha detectado que en esta urticaria por presión retardada la etiología en su patogénesis está incluida la elevación de la interleucina 6. Tenemos la urticaria solar, que más o menos se presenta en niños de 3 años para adelante, que se va a presentar por una exposición al sol, más o menos a los 15 o los 30 minutos de exposición. Es muy común en la pierna y los muslos, como vemos en la imagen, y pues la reacción es por los rayos del sol, ¿no? La luz ultravioleta, pues de tipo A o B. La urticaria por frío, pues es muy común en la cara y en las manos, es por exposición al aire o agua fríos. Es peligroso porque el edema puede extenderse hasta la mucosa y lo que puede impedir la respiración y también podría producir síntomas gastrointestinales. La urticaria al calor se presenta de forma localizada y puede estar presentar en el lugar donde aumente la temperatura. La urticaria acuagénica, que no hay que confundirla con el prurito acuagénico, porque ese no produce ronchas, en cambio este sí, pero es muy raro. Son pequeñas pápulas urticarianas en los sitios de contacto con el agua, como vemos ahí en la imagen, en la parte de los pies. Se puede hacer un pequeño, por así decirlo, como diagnóstico, en la que se puede hacer una aplicación Un con test. compresas. Sí, eso, exacto, un test en la que se aplica compresas con agua, más o menos por 30 a 40 minutos, a una temperatura de 36, 35 grados centígrados, y entonces van a aparecer las ronchas, ¿no? Tenemos la urticaria colinérgica, que se da como respuesta, puede ser el sudor, ya sea por ejercicio, puede ser por calor ambiental, incluso por tensión emocional, obviamente. Estas más o menos duran de 3 a 60 minutos. La característica es que las rochas se van a rodear de un halo claro característico, no puede encontrar imágenes. Y pues el mecanismo que se da es que puede ser por liberación de acetilcolina, que a su vez va a conducir a la liberación de histamina y lo que va a producir lo que es la urticaria. El tratamiento de este es bueno, ya que responde bien a lo que es a sumergirlo en agua fría, o también a la humidificación con agua de la piel, lo que va a reducir la sensibilidad a los ataques de prurito o de urticaria. Ahora vamos a pasar a las urticarias no físicas. Se dice que existe un supuesto mecanismo de hipersensibilidad. Representa más o menos el 3% de las urticarias, es muy común en pediatría. Y también es producida, puede ser por alimentos, fármacos, infecciones. Lo vamos a ver más adelante. Pues por alimentos. Puede ser a la leche de vaca, la nuez, pescado, huevo, frijoles, también a los conservantes y a los colorantes, ¿no? Que están en muchos alimentos que pueden ser enlatados. Y en el adulto son de causa muy común. Dentro de los fármacos, medicamentos, ya conocemos mucho, ¿no? Las penicilinas, principalmente por vía parenteral y en algunos casos por vía oral, que es raro, ¿no? Y también los AINES y los salicilatos, aunque tenemos que recordar que cualquier medicamento puede causar urticaria, ¿no? Pero es difícil saber
medicamentos uno, ¿no? Hasta que no le haya pasado. Tenemos la urticaria por cuerpos extraños, ya puede ser por prótesis, clavos óseos, DIU y por otras cosas, pero también es más común en el adulto, ya sabemos por qué. Y pues para el tratamiento se debe evaluar la posibilidad de retirar el cuerpo extraño y ver si así desaparece la urticaria. El angidema hereditario es muy raro, se transmite de forma autosómica dominante, va a iniciar en la niñez, las ronchas van a aparecer en los prodromos, emergen de forma aislada o en grupos, hay afectación laringea, lo que también es peligroso, y puede haber síntomas gastrointestinales. Pues el mecanismo es en que el defecto genético del inhibidor del primer componente activado del complemento, que es la esterasa DC1, ¿no? El angidema hereditario, perdón, tratamiento, que son esteroides anabólicos y el danazol. Tenemos la urticaria autoinmune, que hay anticuerpos liberados de histamina que se van a dirigir a receptores de alta afinidad de inmunoglobulina E, que están situados en los basófilos mastocitos. Esto requiere al complemento y existe una liberación de histamina por los basófilos. Está asociada con otras enfermedades autoinmunes, como puede ser el vitíligo, la diabetes, la enfermedad tiroidea o la artritis reumatoide. Y por último tenemos a la urticaria idiopática o primaria. Pues es el grupo más común. Se dice idiopática porque es de causa desconocida y abarca más o menos hasta 50-80% de las urticarias. Y se puede dividir por su duración en agudas, crónicas y recurrentes. La aguda es la forma más común, que abarca el 80%. Y las crónicas, que abarcan más o menos el 10%, que hay un límite de tiempo, ¿no? Hasta un tiempo de 2 meses. Y las recurrentes, que más o menos ocupan el 5%. Pues el diagnóstico. Se debe reconocer la lesión elemental, que es la roncha o el labón. Ya sabemos que desaparecen a las menos de 24 horas o 48 horas. Se debe hacer una buena anamnesis o la historia clínica. Hay que ver con qué factores se agrava, con cuáles no, desde cuándo, todo lo que hablábamos al principio, ¿no? Al laboratorio se puede hacer una biometría hematina o la biopsia de piel, que puede ser para descartar otras patologías, porque hablando de la histopatología, pues no importa cuál sea la causa de la urticaria, el resultado va a ser el mismo. Entonces es más para descartar otras enfermedades que para dar un origen del síndrome urticariano. Y pues en cuanto a la duración del Labón, Kossel et al. Ha propuesto esto, ¿no? O lo ha descrito, que si es menor a una hora, es una urticaria física. Si dura entre 1 a 2 horas, la urticaria es por contacto. Y si dura entre 24 a 48 horas, es una urticaria no física. Pues el diagnóstico diferencial se lo debe hacer con una vasculitis urticariana, con la ganotostomosis, eritemas anulares, eritema marginal de fiebre reumática y eritema de Still, que estas no van a producir prurito. El síndrome de Burkitt-Wills, que es una sordera, hay amiloidosis y las ronchas urticarioides sería. Y el síndrome de Wells, ¿no? Que es presente desde el nacimiento. A la histopatología, pues hay 2 etapas. En la etapa temprana hay un infiltrado denso, superficial y profundo. El predominio es intersticial, existen polimorfos nucleares y eosinófilos, y en la etapa tardía hay un leve infiltrado perivascular de linfocitos y algunos eosinófilos, y no existen polimorfos nucleares. El tratamiento pues sería una identificación y eliminación de la causa,
y se debe llevar un registro de los elementos de medicamentos. Pues se ha visto el tratamiento médico, ¿no? Que son los antihistamínicos, pueden ser los bloqueadores de receptores H1, los receptores de H2. Tenemos algunos por mencionar: la loratadina, la desloratadina, epinastina, isolastina, la cetiricida. Y perdón, también están otros de, de última generación, que son los eh, la loratadina, que está ahí, está escrito. Luego también tenemos los beta-adrenérgicos, la epinefrina, el isoproterenol, la efedrina y la terbutalina. Para la urticaria crónica, pues se puede usar la ciclosporina o se puede hacer plasmaféresis, o hemoglobina humana endovenosa, la ceftriaxona o el uso de anticuerpos monoclonales. Esta es la bibliografía y eso es todo, doctor. Ok. Sé que algunas cosas parecen un poco áridas, sobre todo el tema de las clasificaciones, pero sí es importante, chicos. ¿Por qué? Porque es bueno que ustedes primero sepan que las urticarias son debidas a diferentes causas. Así como las dermatitis de contacto, ¿no es cierto? Va a depender del agente causal para su producción. En las urticarias es lo mismo. Y hay urticaria por vibración, es una urticaria vibratoria. Hay personas que, por ejemplo, van en trufi, por decir, o en taxis, lo que sea, esos medios destartaladitos, ¿no ves? Esos que van así. Bajan y empiezan con las ronchas. O personas, digamos, en otros países que en trenes, que el tren tiende a tener cierta vibración. Por eso la urticaria vibratoria. Yo he tenido pacientes con urticaria acuagénica. Entonces, que sea por la temperatura y sea también el agua. Son personas que, por ejemplo, no pueden entrar a la ducha normal porque el mismo flujo del agua que sale de la ducha empiezan a aparecer las ronchas y salen todo edematizados, hinchados. Entonces, ahí es un tanto complicado y más la temperatura. Meten las manos al agua, si es medio tibia o si es fría o si es caliente y empiezan. Entonces, imaginarán, ¿no? Que esto para estas personas es bien complicado. Tienen que hacerse baños así, con una taza, con algo, o sea, algo que no provoque, como les digo, es que no sé ni el término exacto, o sea, que no sea como de la ducha, ¿no es cierto? Que golpea un poquito. Entonces, tienen que hacerlo bien suavito, pasar la mano y tienen que encontrar ellos mismos la temperatura adecuada. Ahora, yo personalmente sí he tenido urticaria, he tenido prurigo también. Entonces es complicado porque el escozor es una de las cosas más antipáticas que hay. Además que te va dejando marcas, la urticaria no. Acuérdense la definición de la roncha. Entonces, por eso me parece fantástico que hayan expuesto lesiones elementales, porque ustedes, como han visto, sobre eso tienen que ir todos los días. Cuando yo les pregunte en el examen, por ejemplo, clínica de X patología, clínica se refiere a la morfología, topografía y a la sintomatología cuando existe. Entonces, eso es clínica. Por ejemplo, clínica de un vitiligo, ¿cuál va a ser? Manchas o máculas, que yo sé que los libros las mencionan como diferentes. Mácula es algo pequeño, mancha es algo más grande, te dicen, ¿no? En realidad son sinónimos. Entonces, manchas o máculas acrómicas, asintomáticas, de localización variada. Esa sería una definición. Tú dices eso y al tiro piensas en vitiligo. Si yo te pregunto, por ejemplo, de psoriasis vulgar, tú dirás placas eritémato-descamativas de diferentes tamaños localizadas en salientes óseas o en cuero cabelludo, en conducto auditivo externo que puede o no presentar prurito. Entonces ahí tú ya estás describiendo más o menos una psoriasis. Y los diagnósticos diferenciales son fundamentales, como han visto, porque se parece todo. Una dermatitis atópica puede parecerse una dermatitis de contacto, que puede parecerse una dermatitis seborreica.
que puede parecerse a una tiña corporal y esta puede parecerse a un pénfigo foliáceo. Entonces, esa sí es impresionante y para eso es importante también que ustedes sepan las lesiones elementales. En relación a los tratamientos, es bueno que ustedes sepan efectos secundarios, efectos adversos de los mismos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ya razonar como médicos. Tú tienes un paciente y te toca dar un antihistamínico. Tu paciente tiene urticaria, le has hecho el diagnóstico porque él mismo llega al consultorio y te dice, doctora o doctor, me salen ronchas. Hasta su lesión elemental te da y ustedes saben que la gente habla así. Me salen ronchas que aparecen, desaparecen. A veces se me hinchan los ojos, se me hincha la boca. Y creo, doctora, que es cuando como chocolate, por decirte. Entonces, tú ya has hecho el diagnóstico, tu paciente ya te ha dicho todo. Lo primero que vas a hacer, ¿qué es? Quitarle el chocolate de su dieta, ¿no? Por lógica, como en una dermatitis de contacto. Se ha usado una crema de marca tantos, se ha puesto en la cara y su cara está toda dermatizada, eritematosa, con vesículas, ampollas, o en una fase ya liquenificada, con hiperqueratos, que es una fase crónica. Tú lo primero que has de decirle, señora, no use la crema, nada más hasta tu paciente por criterio, por sentido común lo va a hacer. Entonces, y ahí después ya tú empiezas. Tu paciente es chofer de taxi, tiene urticaria. No le vas a dar un antihistamínico que le provoque somnolencia. Peor siendo taxista. Ya manejan medio chuequito, imagínense así. Entonces, ahí le tendrás que dar un antihistamínico que no provoque somnolencia. Entonces, por eso es importante que ustedes revisen la farmacología de los medicamentos. Para recetar un corticoide, sea tópico, sea sistémico, si es tópico, ¿qué? Tu paciente tiene 6 meses, tiene dermatitis de contacto o dermatitis atópica. ¿Qué corticoide le vas a dar? Tiene que ser uno suave. Entonces, ¿cuál le vas a dar? No le vas a dar un clobetasol, por supuesto, pero que créanme, pediatras dan, médicos generales dan. Y ni siquiera les dicen 7 días y suspendes. Y llegan niños con atrofias irreversibles, mal, pésimos a la consulta. Y esperan que los dermatólogos resolvamos y hagamos milagro lo que no podemos. Entonces, por favor, esto es muy importante porque yo creo que no hay médico, sea en Bolivia, sea en el mundo, que jamás haya recetado un antihistamínico o un corticoide. Si ustedes ven, hasta la misma gente va a las farmacias y dice, me ha salido esta alergia, ellos ya se automedican, ¿no ve? Y ya se dan su propio diagnóstico. ¿Y qué hacen en las farmacias? 4-Der, Multidermin, Ultracilina. Lo más vendido. Porque esos son por si acaso tienen antibiótico, corticoide, antimicótico. Ni un veterinario le da al perrito algo que sea así, porque no es lo correcto. Tú tienes que dar el medicamento adecuado a lo que tenga tu paciente. Pero la gente usa y es lo más vendido justamente. Es lo que más se vende porque es barato y es por si acaso, porque si es algo, te va a ayudar de una u otra forma. Entonces, por eso, chicos, como les digo, ni los veterinarios hacen eso, y los médicos hacen. Entonces, no está bien. Yo creo que uno tiene que nomás, no sé, visualizar, escoger, elegir qué tipo de médico quiere ser en la vida. Ustedes que recién van a salir, ¿qué tipo de médico quiere ser? ¿Algo peor que un veterinario para tratar gente? ¿O quiere ser un buen médico en todo el sentido de la palabra? Ahorita está en sus manos. Está en sus manos directamente cuánto van a estudiar. Porque honestamente depende del estudio. Ustedes van a empezar a leer. La semana que viene, por ejemplo, ya vamos a ver micosis, vamos a ver lepra, vamos a ver piodermitis. Entonces ahí vamos a ver, ya se complica un poquito porque hay más subclasificaciones. Entonces sí tienen que revisar bastante. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda el día de hoy de los temas? Pregúntenme.
Por ejemplo, doctora, en mi tema de dermatitis atópica, decía como que el objetivo es la remisión de la lesión y leí algo que decía como cabe indicar, como que los corticoides no es por tiempo indefinido y se deben como que reemplazar con humectantes. Pero decía como que esa es la técnica de doble tarro, incluso indicaba, pero mm, hay que esperar hasta que desaparezca la lesión para cortar el corticoide. Y Lo que tampoco. pasa es lo siguiente, que corticoides primera línea en dermatitis atópica. Yo prefiero dar corticoides tópicos, te digo honestamente, a dar, por ejemplo, tacrolimus. Entonces, pero tú ves, por eso la edad y la localización. Entonces, tú das, pero corto tiempo. Tú puedes darle una semana y al mismo tiempo tú puedes ir dando hidratantes y humectantes. Porque no es que le das corticoide y después no le das nada más. Tú tienes que humectar, hidratar esa piel. Ahora, yo los hago bañar diario, te comento. Sé que el libro dice lo que has mencionado. Yo los hago bañar diario, pero hay una regla que es la regla de los 5 minutos del baño, no sobrepasar los 5 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque hasta el sudor se convierte en un agente agravante de la dermatitis atópica, que dice también el libro. Entonces, no es bueno que ocurra esto. Entonces, sí que se duchen. Salen de la ducha y en la piel húmeda se hidratan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ok, chicos. Mañana entonces probablemente sea la misma hora, ya se va a cortar. Entonces, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como todos los temas ya están expuestos, ustedes me van a empezar a revisar y a repasar los 6 temas. 7, contando con lesiones elementales, que se supone que ni lo cuento porque eso tiene que ir